Oye, queremos dar la bienvenida y agradecer la presencia de Rodrigo Carmi. No, esto no es Rodrigo. Álvaro Ramis. Está muy convencido Álvaro que va a Ramis. venir Rodrigo. No, Álvaro es Ramis. otro tipo de filósofo. Álvaro Ramis, que es Un rector teólogo. de la Universidad Humanismo Cristiano, es teólogo y filósofo. ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Viste? Si no, Sí, si de estoy- hecho, Rodrigo no, Carmi es muy sí. anti-teología. Sí, no. No, Álvaro pero él, Ramis, teología amigo Sí, porque le otro interesa tipo, el Islam. otro tipo de teología, Sí, eso es. otra. Me Álvaro interesa Ramis, también pero déjeme, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, filósofo, teólogo, una persona que siempre está pensando el país, pensando la sociedad. Tienes que acercarte al micrófono, no alejarlo, eso. Sí, estuvimos conversando que estos son unidireccionales, que quiere decir que no funcionan. Mentira, Entonces, quiere que estar decir- lo más cerca a ver, posible. No, Eran baratos, Ni sí. siquiera es eso. Nosotros tuvimos otros micrófonos que no eran unidireccionales, sino que captaban el ambiente. Y eso probamos que no servían. Y por eso Porque se compramos escuchaba después. todas las cosas. Las lauchas así. Se escuchaba en tu lo que oficina. pasaba afuera, etc. Compramos estos unidireccionales para que la voz de la persona que está hablando... La voz del que sobra. Voz del que sobra. A veces llega a la gente. Así que, Álvaro Ramis, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar con nosotros. Para hacer un análisis, lo invitamos para hacer un análisis un poco de lo que fue este acuerdo por Chile, cuál es su visión de la participación de quienes escribieron esto, del texto en sí mismo. No sé qué opinión te ha merecido, supongo que lo leíste porque si no estaríamos muy mal. Bueno, perfecto. Mira, yo he estado las últimas 3 semanas como en una causa así casi personal con otros amigos, amigas, gente del mundo sindical, gente del mundo de líderes como Matías Toledo, de la coordinadora social de Puente Alto, gente que ha estado bregando fundamentalmente porque si había un acuerdo tenía que ser 100% electo, ¿no? Los representantes a este órgano constituyente, cualquiera sea su nombre, eso ya es un tema secundario para mí, pero sí el tema sustancial era la elección por mandato popular del 100% de los miembros de este órgano. Consejo Constitucional. Eso, el famoso Consejo Constitucional, más los expertos y más el tribunal. No es un tribunal, dice Comité Técnico, Comité de técnico de admisibilidad, pero que actúa como una especie de tribunal de admisibilidad. Exactamente. Exacto. Sí. Entonces, esa figura creo que ha sido justamente la que tratamos de evitar. Y yo no voy a hablar desde la emotividad porque creo que hay suficiente discusión desde la política emotiva, que ya está repleta de afecto y desafecto, simplemente de los datos y la evidencia. Y ahí quisiera evidenciar, por lo tanto, que este órgano nace deslegitimado. Sobre todo por este punto que es crucial, la de los designados, ¿no? En ambos órganos. Porque la desconfianza ciudadana ya se ha evidenciado, se manifestó en 2020 en un 79% que no quiso un órgano mixto, después constantemente en el desprestigio de la institución parlamentaria, por lo tanto ahora que se haya diseñado un órgano donde el Congreso se blinda, siendo incumbente, para poder diseñar un proyecto constitucional a su medida, donde en el fondo bloquea cualquier tipo de discusión que tenga que ver con sus competencias, su diseño institucional, con la forma como va a estar pensado el régimen político. Y por lo tanto entramos con un déficit de legitimidad a todo este proceso constituyente número 2. Por otra parte, también el mismo proceso está con una falta de imaginación política. Uno lo que puede echar en falta es la falta total de innovación, falta total de ambición, la falta total de imaginación para poder construir un diseño de una constitución acorde al futuro, ¿no? Lo que ha habido, digamos, con el diseño de los bordes es instalar la visión más conservadora que se podía, ¿no? Principalmente por el punto 9, que creo que condensa en los bordes tradición, familia y propiedad, podríamos llamarlo, ¿ah? Como fiducia, tradición, familia y propiedad. Pero además de tradición, familia y propiedad, es en los demás puntos que uno podría decir, bueno, discutamos. Yo no creo que sean temas que no se puedan conversar y que no se puedan abrir en una discusión constitucional. El problema es la falta de innovación, ambición, creatividad para poder pensar que repitiendo lo que ya tenemos vamos a seguir
resolviendo los problemas que tenemos. Entonces, obviamente lo que está más allá de los bordes no está prohibido, pero si está en contradicción con los bordes sí está limitado. Entonces, va a haber una discusión, vamos a tener una discusión muy compleja porque la pregunta es, bueno, ¿podemos pensar fuera de la caja? ¿Podemos debatir fuera de estos bordes? ¿Podemos ensanchar esos bordes? ¿O esos bordes son un marco que ya simplemente dice no se puede pensar más allá de este marco territorial, conceptual que nos ha limitado definitivamente para poder seguir resolviendo problemas que son fundamentales para el país? Esa pregunta la hicimos ayer. ¿Qué pasaría si estos 50 personajes elegidos entran en contradicción abierta contra los expertos de esta comisión experta o en este comité técnico de admisibilidad y quieren cosas extra? ¿Qué pasaría? O sea, la voz del pueblo debería ser desoída y darle lugar a los bordes que pusieron los incumbentes, porque es un hecho que podría ser real. Imaginemos el mejor escenario. Los progresistas, al igual que la Convención Constitucional, llegan a un altísimo número, ¿cierto? Sobre el 75%, por ejemplo, ¿cierto? Pasó en la elección anterior, soñemos. Pasa eso. Pasa que la convención está, no se llama convención, porque estoy hablando, se llama Consejo Constitucional, no sé, el 75% es progresista. Y quiere hacer esos cambios, replicando algunos, cambiando otros, por cierto, que tú estás diciendo, fuera de los bordes. ¿Qué pasaría? En principio, yo creo... ¿Qué legitimidad? En principio, lo que no está prohibido está permitido, pero en términos de que uno podría decir, fuera de lo que no está circunscrito a los bordes, podríamos instalar ese principio de que debería discutirse. Si alguien quiere abordar una cláusula de algo que no se discutió en los bordes, pues no tendría por qué este tribunal... Voy más allá, que quieran pasar por sobre los bordes. Pero claro, por ejemplo, si uno dice, quisiera discutir sobre derechos sexuales y reproductivos, ahí, en principio, los bordes no dicen nada, pero dice algo. Dice, y van a encontrarlo en el punto del derecho a la vida, que interpretado desde la perspectiva conservadora, va a limitar, tal vez por 50 años, durante la duración de esta Constitución, la posibilidad de despenalizar el aborto, por ejemplo. Entonces, es un punto debatible, sí, exactamente, y eso es el problema, que es debatible, o sea, nos dejan la incertidumbre respecto a si está o no está limitado. Es algo que instala la duda, y si finalmente este equipo... tanto de la conformación de los consejeros constitucionales, como también de este equipo llamémoslo, tribunal de admisibilidad, va a limitar y va a interpretar ese punto. Entonces podría darse que vetan la discusión respecto a los derechos sexuales y reproductivos en razón del derecho a la vida. Y ahí estamos, por lo pronto, digamos, en un impasse constitucional tremendo, debido a que va a ser muy difícil poderse someter a un veto simplemente a la discusión. No estamos discutiendo a la aprobación, estamos hablando de que no se puede discutir. Hay temas vetados, hay temas que no se pueden hablar, hay temas que no... Usted no hable de aborto, ya, eso es el punto. No lo hable, no lo diga. Es como la ley esa de Miami, ¿no? Esa no diga gay. No diga gay. Sí. Es lo mismo, pero acá no diga aborto en el proceso constitucional. ¿Y si dijeran que no quieren más Senado? Oh, no lo diga. No puede, porque no puede. Lo dice. Ya, pero si lo dice... No, a ver, porque estoy extremando, tiene una explicación. En el fondo estamos mostrando, y en eso lo estamos haciendo juntos, estamos mostrando que esto va contra la soberanía popular. Porque tú no le puedes limitar a aquellos que van a ser elegidos para hacer un nuevo instrumento, la casa de todos. Ya no se escucha la casa de todos, ¿ah? Parece que no era la casa de todos. Ya no escuchamos a la derecha hablar de la casa de todos. ¿Qué pasó con la casa de todos? En la casa de alguno nomás. Sí, que ahora está clarito que no es la casa siempre. de todos. Entonces, bueno, decirle, no, esto no se puede conversar. Y entonces, bueno, ¿y la voluntad popular? No se puede conversar. ¿Y la voluntad popular? No se puede conversar. ¿Quedamos ahí? La voluntad popular queda limitada, digamos, a estos bordes y también a los mecanismos de judicialización de esos bordes, porque ni siquiera es un borde, por decirlo así, de un acuerdo de caballero. Acá estamos hablando de que se instala un sistema de admisibilidad que judicializa, por decirlo así, la discusión.
¿ah? Y tenemos un árbitro que no es un árbitro, por decirlo simbólico, sino que pasa la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, ¿ah? Y te expulsa del partido. Entonces, hay allí algo que deberíamos debatir. Después, otro tema que creo hoy día está en plena discusión, el tema de que estos expertos no sean remunerados, porque parece una medida muy popular o populista, pero la verdad es que lo que hace es que los que paguen sean otros. ¿Quiénes van a pagar? Grandes grupos empresariales, think tanks que reciben donaciones de esos mismos grupos políticos empresariales, o instituciones que tengan el peso económico de soportarlo, que pueden ser un gran partido político, un donante internacional incluso. Yo no sé. ¿George Soros dice? George Soros, como todas las... Sí, yo no entiendo ese orgullo de Vlado Mirosevic de decir que no iban a ser pagados. Yo creo que tienen que ser pagados para que no tengan la conflicto de tentación. interés. El conflicto de interés, por supuesto que sí. No entendí no entender, porque al final el que no necesita plata. ¿Quiénes no necesitan plata? ¿La izquierda? ¿La persona que es elegida con mucho esfuerzo? O sea, yo te digo, por ejemplo, nosotros podríamos poner en la universidad un buen constitucionalista, pero la universidad tendría que hacerse cargo de liberar al profesor de su jornada docente y dedicarle la jornada a estos expertos. Pero ¿cómo lo financiamos? Porque no tenemos esos recursos. Una universidad como la Cota 1000 sí lo puede hacer. Sí, claro. Entonces, eso es algo que ya limita la equidad en relación a la participación en ese espacio. Mira, ahí está Boris diciéndolo. Boris rechaza la idea de expertos ad honorem y advierte que de ser así solo asumirían los ricos o quienes tengan mecenas. Bueno, está en contradicción abierta con Vlado Mirosevic, que ayer dijo que no recibirían remuneración los expertos. Van a tener que ponerse de acuerdo. Por lo menos esto, ¿no? Porque claramente ahí está viendo que esos expertos tienen que ser vivir, y si no necesitan es porque tienen suficiente espalda económica o, como tú bien dicho, le va a pagar un think tank, le va a pagar un grupo económico, le va a pagar un financista internacional o nacional. Tenemos algunos comentarios, así que los voy a leer. Daniel Matamala, vamos a leer un Twitter de Daniel Matamala, mira. Dice, es muy mala idea que los expertos designados por el Congreso no reciban remuneración por su trabajo, refuerza la idea de que no serán profesionales destacados, sino simplemente operadores de los partidos y sus think tanks en comisión de servicio. Mira, María Jaraquemada dice, chuta, para los expertos también comen y pagan cuentas, creo yo. Esto restringe a académicos, que la universidad vale, filántropos, mira lo que dijiste tú, que la universidad vale, filántropos o operadores políticos financiados por partidos. Un servicio público debe ser remunerado, creo yo. Sí, de hecho, la gran pelea para hacer que los funcionarios públicos y los que tienen cargo de representación popular tengan un buen salario viene precisamente de la democratización de la política y la lucha anticorrupción. Porque incluso si uno va a la historia un poco más antigua, los servicios de impuestos internos, ¿no? Los sistemas tributarios eran como trabajos voluntarios. ¿Qué tipo de persona va a trabajar como inspector de impuestos si no recibe un salario? La persona que puede ocupar ese trabajo para recibir sobornos y generar su dinero haciendo ese trabajo. De hecho, era parte del sistema a tal nivel que el Estado, en vez de recaudar impuestos, vendía el rol de inspector de impuestos a las personas que compraban los puestos y después actuaban de forma corrupta dentro de ese puesto. La idea, no, hay que pagar a esas personas, no es una cosa de la corrupta clase política, sino que es una cosa precisamente para evitar la corrupción, ¿ya? Cuando reciben salarios muy bajos, uno termina con personas que son más fáciles de sobornar. Entonces, esta idea de pagar a las personas que están trabajando en la cosa pública es razonable, al mismo tiempo que evidentemente no deben recibir salarios que los ponen en una clase social más similar a las élites, de tal forma que olviden su vínculo precisamente con los que los eligieron, ¿ya? Entonces, yo súper de acuerdo con este punto sobre el pago. Pero quería volver a lo que dijo Álvaro antes sobre esto de los vetos. En el caso de aborto, por ejemplo, ¿no? Usaste, como estuvimos conversando con Jaime Coloma, el condicional. Podría darse un veto. ¿Ya? Entonces
Pero el sistema está diseñado precisamente para eso, ¿cierto? De hecho, en el mecanismo, ¿cómo va a funcionar? Los elegidos van a trabajar en un texto constitucional, ¿ya? Basado en un anteproyecto que va a hacer la comisión de expertos, pero no sabemos realmente cuál es el vínculo entre ese anteproyecto y el texto de la gente elegida, ¿ya? Porque no hay ninguna regla. Pero lo que sí dice es que luego, y eso sí es vinculante, la comisión de expertos va a poder corregir lo que ha escrito la parte elegida democráticamente. Y si no quieren las correcciones, los democráticamente elegidos tendrían que superar los 2/3. O sea, acá sí hay un veto, acá no es una cuestión de podría darse. Está diseñado para que los expertos puedan corregir el texto democrático y poner los límites, además que a esta comisión de admisibilidad que puede exigir si solo 10 de este Senado constituyente, porque son unas copias del Senado, y en el Senado actual hay 11 senadores Renovación Nacional. Entonces, con solo 10 pueden ir a la comisión de admisibilidad diciendo no me gusta esta propuesta porque hay cosas que contradice precisamente la base constitucional o que no incluye lo que está en la base constitucional. Entonces, acá hay la posibilidad de un veto súper fuerte en esta cuestión, pero viene de una idea bien teológica, que hay juristas, expertos que tienen acceso a conocimiento una superior a la inquisición. sociedad. Claro, hay una inquisición, un tribunal de inquisición que, recordemos, la institución inquisitorial no era solamente un tribunal de actos, de conductas, sino sobre todo de ideas, ¿no? Eran las ideas las que eran perseguidas porque eran faltas de ortodoxia, ¿no? Y la ortodoxia, por lo tanto, ya estaba fijada. Acá es la ortodoxia doctrinal respecto a la constitucional, que está en los 12, creo, puntos. Pero eso no es parte de la tradición chilena, eso no es respeto a la sabiduría de los siglos de este país, tiene una acumulación. Los sabios de la tribu, según Warken. Según Warken, ¿no? El voto universal de los siglos es una expresión que alguna vez usó Jaime Guzmán, pero que no era de él, sino del cura Lira Pérez, y a su vez de la tradición franquista, que viene del carlismo. Toda esta idea del voto universal de los siglos es que hay algunos que votan que no están vivos. ¿Quiénes son esos que votan sin estar vivos? Son nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hombres, ¿no? Varones, y de todos los que tenían voto en el siglo XIX, que ya votaron y ya decidieron, y por lo tanto no podemos ir contra sus decisiones. Y ahora, por lo tanto, esas decisiones ya están asumidas y consagradas en estos puntos que obviamente hay que mirar. Yo, obviamente, el punto 2, por ejemplo, el incorporar los derechos internacionales de los derechos humanos con rango constitucional me parece bien. Tampoco considero que... El punto 3. El punto 3. Eso no es... uno sería injusto no reconocer que ese es un punto que es importante, ya estaba suficientemente consagrado en la propuesta del 4 de septiembre y así con varios otros puntos en general uno podría zanjarlo. El tema es como el límite, el borde. La idea misma de borde es decir, mira, uno podría haber dicho, esto no son bordes, son flechas, son indicaciones, discutan esto. Pónganlo para conversar como problema. Uno hace la pregunta, ¿es bueno el sistema presidencialista, bicameralista para poder resolver los problemas de disfuncionalidad de la política actual? Yo estaría dispuesto a hacerme la pregunta y tal vez llego a la conclusión de que ya, sí o no, pero discutámoslo. No entremos con la respuesta prearmada, porque si no, simplemente estamos repitiendo las causas de la crisis. Porque en cierta medida, si algo hay de acuerdo entre la derecha, la izquierda y aquellos que no se consideran ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario, es que el sistema político chileno es disfuncional, ¿ya? Tal vez no en la escala peruana, pero sí en una escala chilena que tiene que ver con los resortes, digamos, de los procesos políticos, el curso de los procesos políticos. ¿En qué grado se puede avanzar en resolver temas tan fundamentales como una reforma previsional? Llevamos décadas hablando del malestar y del diagnóstico, y cuando se hace una determinada propuesta, las soluciones son
mínimas, y ni siquiera un parche, son simplemente soluciones de administración de la crisis. Y por lo tanto creo que ahí hay una evidencia ya demostrada a lo largo del tiempo de que los grandes problemas del país no se están resolviendo en este marco, de esta forma de solución a la gestión política. Y así con una serie de otros temas. Entonces creo que repetir la misma respuesta a la misma pregunta nos va a mantener en la crisis. La frase que tú dices, la misma idea de un borde de la fase atenta contra la democracia, ¿no? Yo lo mantengo. O sea, yo creo que es muy, muy acertado decir que el que te pongan límites, ¿quién tiene derecho a poner esos límites? ¿Por qué alguien va a tener derecho a poner esos límites en una construcción democrática que se va a dar por la sociedad a través de sus representantes? Lo que a uno le viene en la cabeza es que entonces unos que ganaron elecciones o que ganaron alguna elección, en ese momento se arrogan que por ese momento son los que tienen el poder y ponen esos límites. ¿Qué pasa si no sé, en 5 años más, 8 años más hay un cambio y entonces los que son mayoría dicen no, vamos a borrar esta constitución y vamos a hacer con otros límites? No sé, porque en el fondo al final, por una coyuntura electoral, tú te puedes tomar el derecho a poner límites que no te permitan, como tú bien dijiste, cuestionar el sistema político, por ejemplo. O cuestionar la democracia o el sistema, no sé, cualquiera de los límites que pusieron acá. ¿Por qué alguien se toma ese poder? Porque ganó una elección. Entonces, al final del día uno dice, bueno, pero entonces yo voy a esperar mi momento. Y cuando vuelva, ahora, me voy a vengar. Sí. Porque como están haciendo los políticos diciendo que en la Convención Constitucional había muchos movimientos sociales y que excluyeron a los políticos, ahora me toca a mí y yo excluyo lo que me... Entonces establezco el Senado en los bordes. No puede no haber Senado. Chuta, pero si los 50 personajes establecen, o 20, no sé, 30, 40, 50, ellos dicen, no, el Senado no queremos que siga. Claro. Lo que pasa es que estos senadores se han asegurado su reelección. Bueno, eso es. O sea, ese es el punto clave. Han asegurado que van a tener la mantención de su cargo, de su rol, de su prerrogativa, de manera estable. Y ha resuelto eso. Bueno, vayan a discutir el resto, que es periférico, por decirlo así, a la discusión. Incluso están dispuestos, pareciera, ampliemos algunos derechos para que esto se pueda abordar, pero en estos límites, ¿no? Y los límites están muy claros. Las regiones yo creo que han quedado fuera de la discusión, no hay ninguna referencia. Sí, hay una. Sí, pero... Dice unitario y descentralizado. Eso es todo lo que habla. Claro. Es una frase. Una frase una de palabra. Descentralización. Claro, pero esto también... En la actual Constitución dice que Chile es descentralizado, no sirve para nada. Exacto, entonces estamos repitiendo mucho de eso y no hay una propuesta concreta. Entonces, vuelta a la falta de innovación, de imaginación política, de coraje político, de tomarse en serio los problemas del país. ¿Es un tema de falta de imaginación o es que el grupo de élite que ha comandado este país por 200 años no quiere tocarlo más allá? Está contento con la respuesta dada a estos puntos. El problema es si la mayoría estamos contentos con la respuesta que se está dando. Por algo es que hemos estado ya desde el 2011, creo yo, que se abrió de manera evidente, ¿no?, el momento constitucional, con distintas fases, con distintos grados. Estamos satisfechos con que esta respuesta sea la que institucionalmente se dé a estos problemas. Y ahí yo creo que entramos a cuestionar un poco el producto, ¿ya? No estamos jugando ni siquiera la forma, sino el producto que va a resultar, porque ya uno lo puede preatisbar. Está más o menos claro qué es lo que va a surgir de aquí. No hay que ser mago para descubrir el tipo de constitución que va a surgir, que va a ser muy parecida a la actual, con algunos énfasis un poco... Están en las bases constitucionales del acuerdo que pusieron. Y ya está definido el marco de la nueva constitución. Eric Palma dice que podría haber, que el profesor de Derecho Constitucional de la Chile, Eric Palma, que estuvo con nosotros ayer, decía que no, que podría haber una sorpresa. Sí, o sea, démosle la posibilidad, el margen de duda para algunos elementos que podrían incorporarse. Como decíamos antes, yo creo que hay que fortalecer la idea de lo que no está prohibido está permitido. Es decir, se puede hablar de todo aquello que no está en los bordes, al menos en términos de que no se puede vetar.
Y aún así, de lo que se puede vetar, hay que discutir de qué estamos hablando. Yo discutiría de qué estamos hablando con derecho a la vida. Si estamos de acuerdo con que... ¿Qué es eso? Vamos a destripar el concepto derecho a la vida hasta su última migaja para poder saber de qué tipo de concepto jurídico vamos a instalar en la Sí, Constitución. para ser justo con el acuerdo, está escrito con un nivel de ambigüedad intencional. Exacto. No dice el derecho de la vida que está por nacer, eso sí, cerraría cualquier discusión sobre el tema. Claro. Muy distinto, el derecho a la vida se puede interpretar de múltiples formas, puede ser una condena a la tortura, la misma cosa con el terrorismo, que se puede entender como terrorismo del Estado. Hay una Exacto. interpretación, entre comillas, progresista de cada uno de los puntos de la base constitucional. Salvo el Senado. No, incluso el Senado. No. Porque dice, es un sistema bicameral independiente de las atribuciones. Entonces, Podrían cambiar las atribuciones. hay segundas cámaras cuyo rol es completamente ceremonial. De hecho, en Inglaterra, la Cámara de los Lores tiene casi ningún poder frente a la Cámara democráticamente elegida, por eso se dice un sistema cuasi unicameral. Hay formas de interpretar las bases constitucionales que son progresistas. Es posible. Es que la pero única muy diferente forma es posible. de limitarlo todo es que hubieran escrito una constitución. Claro. Por ejemplo, también dice Tienes razón. sí, dice la propiedad en sus distintas manifestaciones. ¿Quién va a establecer esas manifestaciones? Claro, O sea, pero podemos esto es el discutir problema, las que bases se defienda la institucionales. propiedad estatal para que no hayan privatizaciones con rango constitucional, para que no hayan privatizaciones arbitrarias o que supongan un daño al erario público, o las formas comunitarias o comunes de propiedad que tampoco tienen hoy día protección. Entonces, hay que disputar estos bordes, hay que ensanchar los bordes, hay que generar una hermenéutica que sea lo más progresista y pro derechos posible, pero al mismo tiempo, claro, estamos entrando en una cancha rayada, ¿no? en un partido que tiene, por decirlo así, unos marcos muy limitados. Sí, la discusión está abierta. Porque el problema no es los bordes de las bases institucionales, sino quiénes son las personas que van a estar interpretando. Sí. Por eso es la misma cosa la teología, la misma cosa que el derecho. Sí. Realmente el problema está en la parte orgánica, en la parte institucional o la parte orgánica. O sea, ¿quiénes son los que van a interpretar eso? Que en este caso son comisiones de juristas y un Senado constituyente que hace dudar de la posibilidad de tener una interpretación progresista de ese texto. Y lo que decía Eric Palma ayer es que podría darse en la legislación, porque este acuerdo no es ley. Van a tener que negociar en el Congreso y eso va a sufrir algunos cambios. Y él decía, bueno, en el caso del acuerdo de 15 de noviembre, tenía muchas falencias que fueron mejorándose en el tiempo, en un ambiente político muy distinto que el actual. Sí. ¿Ve alguna posibilidad de que esto, en términos de la institucionalidad, como lo está planteada, mejore realmente? Lo mejor sería, claro, hay cosas del procedimiento, como lo de la remuneración, de los expertos para generar equidad y evitar la corrupción, que creo que sería importante que se mejore en el trámite parlamentario. Hay otros elementos que creo que son difíciles de enmendar, por decirlo así, ya que están muy explícitos, ¿ya? Pero que ojalá que tengan la suficiente altura de miras para evitar la deslegitimación de entrada del proceso, ¿ya? Porque si no, simplemente, bueno, ¿para qué hacemos este proceso? Si no, posterguemos este acuerdo y vamos a o un plebiscito de entrada o simplemente acumulemos fuerzas para lograr unas mejores condiciones de negociación. Sí, yo creo que sí, que por ahí. Que ahora, no descartemos que podría quedar la escoba ahí mismo. O sea, quedar la escoba me refiero a que haya diferencias insalvables entre las instituciones, el Consejo, con la Comisión de Expertos, el Consejo con el Comité de Inadmisibilidad, porque los elegidos traten de decir algo y los otros traten de decirle que no, y si sabes que yo fui elegido, tú no sé, alguna... Nosotros en la Convención Constitucional no tuvimos ni un conflicto con ninguna institución, porque podía haber sido llevado a la Corte Suprema, algún tema que no fueron llevados. No hubo ninguno. Salvo las salidas de madre de la derecha que fueron llevados a comisión de ética varias veces, ¿no? Las ofensas, varias veces los republicanos y algunos de derecha que ofendían, que fueron sancionados por la comisión de ética. Como parte, yo supongo, a esta altura de desprestigiar el proceso mismo, ¿para qué vamos a decir, no? Fueron varias veces.
hoy día los conflictos pueden existir porque las instituciones están establecidas con esa fuerza y vamos a ver cómo se encuentran unas con otras. ¿Algún comentario más, don Álvaro, que usted quisiera hacer? Bueno, el momento también es importante no irse para la casa. Yo creo que hay que hacer un llamado a la gente a pensar. Bueno, yo creo que esa es la, buen punto. Que es Eso algo es que la gran obviamente discusión cuando hoy día. uno, yo veo las redes, a veces hay tal nivel de ofuscación, de emotividad en esta discusión que también falta un poco de, bueno, si no disputamos, nos van a sacar la cresta, digamos. Acá va a haber un paso, digamos, muy, muy grande de parte de la derecha que tiene una cancha muy, muy favorable a instalar esto. La política tiene un principio que es muy parecido a los principios esenciales de la materia, que tienen que ver con el principio de inercia. Cuando algo no se mueve, los otros sí se mueven, ¿no? Y el poder siempre se llena por algo, ¿no? Cuando queda vacío, lo llena simplemente el que está ahí y que iba pasando por el camino, ¿ya? Y vio la silla vacante y la ocupa porque estaba vacía. Y ahí tenemos personajes instalados a nivel mundial que quedaron en el lugar porque estaban en el momento preciso para ocupar esa silla y ellos iban pasando por ahí, como que se encontraron con el poder vacío. Y eso pasa también acá. Entonces, si uno no disputa y no sale a pelear este espacio de poder, finalmente va a ser llenado por los más conservadores, incluso por aquellos que no están ni siquiera en el acuerdo, que vamos a verlos después cuando les convenga, darse vuelta para estar en la primera fila de esa discusión. Sí. Me encantó el concepto de la silla vacante. Y sí, es tanto políticos en la coyuntura actual que parecen personas que estaban caminando por ahí y encontraron una oportunidad. La deliberación pública, el Lo que pasa es que la debate más invitación de racional es Álvaro, cero. la invitación de Álvaro es esa, por Hassan. O participamos o no participamos. Y si no participamos, entonces no nos quejemos después. Claro. Es lo típico. El problema es que, Es que un juego... no participar tiene que tener una forma de participar. O sea, debe Eso es ser el una tema. forma de participar. ¿Cuáles son las formas de Entonces, participar en este cuando acuerdo? uno no puede ver una forma pasiva, tiene que ser siempre activa, aunque sea, por decirlo así, disruptiva. Pero tiene que tener una forma de ocupar la silla vacía, aunque sea para derribar la silla. Pero de alguna manera tiene que estar el ejercicio de poder, para no dejarle el poder al que no queremos que lo ocupe porque lo va a usar para el daño. Voy a leer los últimos comentarios que hay para ir cerrando el programa. En YouTube, Hernán Chelo 1 dice, o Hernán Sello, basta de justificadores si quiera legitimar este acuerdo, nos tienen comiendo más y más basuras, basta. Verónica Rosario dice, qué triste todo esto, no veo TV, más me deprime la idea de una constitución trucha. Ignacio Celis Marín dice, pero ¿cuántos expertos colocará el campo popular? Serán todos neoliberales. Facebook, bueno, ahí está la disputa que dice Álvaro que hay que hacer. Facebook, Patricia Rebolledo dice, muy buen análisis del señor Álvaro Ramis. Willy Eddy J dice una pregunta, ¿alguien sabe cuándo son las elecciones de los 50 de la Comisión Ortúzar II? Yo te lo voy a decir. Mayo parece, porque decían que era en abril. No, sí está acá. La elección de la instalación de la Comisión de Expertos es en enero del 23, o sea, en un mes más. Y en abril del 23, elección de consejeros y consejeras constitucionales. Justamente hay un dato que el CERVEL dijo que no podía ser en abril, tenía que ser en mayo. Porque ellos no estaban con la capacidad el 21 de mayo instalación de hacer del la Consejo, elección en abril. 21 de octubre entrega del proyecto. Déjame terminar de leer, por favor, Hassan. Ulises Soto dice, llamamos a José Piñera como experto en sistema previsional. Es una talla de Ulises Soto. En Instagram, Pastor Astorga dice, P. Astorga, dice, como ciudadano de a pie, ¿qué posibilidad tengo de participar en este tema una vez que comience a trabajar en la propuesta de constitución? Muy buena pregunta, si va a haber cuestiones populares o no. Sí, pues propuestas populares, ¿cómo hacer la participación ciudadana? Muy buena la pregunta, P. Astorga. O sea, una observación, la palabra sociedad, ciudadanía, no aparece en el acuerdo. No está en ningún... búsquenla. Oye, bueno, y no hay ninguna referencia a sociedad civil, ciudadanía, participación. Cero. Habría que preguntarle a los amigos de RD y de Convergencia. Manuel Ulloa Ortega, me encantaría poder apoyar el excelente programa Económicamente, pero como pensionado estamos tratando de pasar el día a día. No se preocupe, don Manuel, que mientras nos vea, no hay ningún problema. Natrix dice, despido masivo a psicólogo en el MinSal, cuando estamos en plena crisis de salud mental. Nos está informando de algo, entonces, que habría un despido de psicólogo en el Ministerio de Salud. Eso sería, ¿no? ¿Tú querés agregar algo, Hassan Akam de Sousa? Sí, es que yo entiendo el llamado de Álvaro de participar porque no queremos dejar la silla vacante, una metáfora excelente y muy, muy real de lo que está pasando.
pero es que las sociedades igual tienen sus tiempos. A mí me parece que este acuerdo es apresurado. No creo que sea una buena idea abrir inmediatamente un proceso constituyente cuando tuvimos un proceso, tuvimos un voto contundente de rechazo y no ha habido tiempo suficiente para masticar los problemas con ese proceso, porque vamos a repetir los mismos errores entonces, sobre todo con un debate tan plegado de noticias falsas, con una calidad de debate público tan deteriorado. Más bien sería bueno que desde el Ejecutivo, que maneja presupuesto, que tiene cierto poder más allá del Congreso, más allá de la otra institucionalidad del Estado, tiene posibilidad de llamar a comisiones, hacer ciertas reflexiones públicas, de tratar de esperar un tiempo para masticar lo que pasó y podemos reabrir este punto en 2024. Hay cosas que son urgentes y otras cosas que son importantes. Yo creo que la urgencia, por ejemplo, en pensiones, por ejemplo, en salario mínimo, es evidente que son muy importantes para el bolsillo, pero tocan en este momento. No sé si una nueva constitución es urgente como sin duda es importante. Y lo que me preocupa de participar en este momento es que es un mal momento para volver a estos temas porque no hemos masticado el proceso anterior. Y me preocupa que entonces vamos a terminar con un proceso muy afectado por eso. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero creo que no depende ni de ti ni de mí. Y como va a avanzar, los dados están echados. Claro, no tenemos nosotros el poder de detenerlo. Creo que si no actuamos con una cierta frialdad para al menos que la Constitución no salga para atrás, digamos, que no volvamos a algo peor de lo que ya tenemos, hay que actuar con algo de precaución. Sí. Gracias, don Álvaro, por haber estado, muy ilustrativo. Además, uno aprende mucho con usted. Bueno, por algo es profe. Y también a usted, don Hassan. Es profe, pero uno aprende un poquito. Gracias por haber estado con nosotros. Chao, y nos vemos entonces mañana jueves a las 10. Mentira, pasadas las 10 con la voz de los que sobran. Chau, chau.